José Raúl Mulino es el nuevo presidente electo de Panamá con el 34% de los votos y con el apoyo del exmandatario Ricardo Martinelli, quien se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua. Mulino obtuvo la victoria dejando en segundo lugar a Ricardo Lombana, quien tras felicitar a Mulino por la victoria, reconoció también la derrota. Mulino, de 64 años y quien aparecía a la cabeza de las encuestas difundidas antes de las votaciones, fue designado a última hora por el Tribunal Electoral como candidato presidencial de la Alianza de los Partidos, realizando metas en sustitución de Martinelli, que quedó inhabilitado por una condena a más de 10 años de prisión por blanqueo de capitales. Para profundizar en todo este tema, vamos a conectar con Guillermo Antonio Ruiz, estratega electoral, analista político y director de Radio Ancon. Guillermo, gracias por estar con nosotros en Directo América. Muy buen día desde Ciudad de Panamá. Muy buenos días para ti también. ¿Cómo podemos interpretar el discurso de Mulino de gobernar con mano dura, devolviéndole el poder a la policía y a los militares? ¿Qué hay detrás de esto? Era el discurso esperado para sus electores. La situación del país en los últimos 10 años y la percepción ciudadana ha sido de gobiernos que no han tenido la suficiente fortaleza para, primero, llevar adelante las reformas de calado que hay que hacer en este país, la seguridad social, la propia seguridad ciudadana y, por supuesto, algunos temas que tienen que ver con esquemas de financiamiento ilegal y todo lo que tiene que ver con tráfico, etcétera. Hay que encontrar de alguna forma una solución a eso y los gobiernos que han pasado en los últimos 10 años han ido dejando eso postergado. Entonces, una mayoría de la población ha votado por José Raúl Mulino buscando precisamente eso. Ahora, te escuchaba en el preámbulo y quería decirte que José Raúl Mulino ya venía de candidato a vicepresidente de Ricardo Martinelli, pero él entra, como dices muy bien, en los últimos 2 meses de campaña. Ha tenido que hacer una campaña intensa para sobrepasar a los candidatos que ya tenían más de 6 meses haciendo campaña y poderse posicionar en el primer lugar. O sea que digamos que fueron 2 campañas en una. Guillermo, ¿cómo crees tú que el gobierno podrá hacer frente en realidad al creciente descontento social que se vive en el país? Es bastante complicado porque es un país que ha mermado en sus fondos, incluso su fondo de ahorro ha sido también, se ha cambiado la ley para que el gobierno no tenga que regresar lo que le solicitó al Fondo de Ahorro de Panamá, que es un fondo muy parecido al que tiene la República de Chile y que son únicos en la región. Y también hemos perdido el grado de inversión en los últimos meses, por lo menos por una de las calificadoras. Las demás estaban esperando a ver el resultado. Hay que ver cómo terminan de reaccionar los mercados y si esas otras calificadoras no le quitan el grado de inversión a Panamá, entonces este nuevo gobierno podría apelar a financiamientos blandos para entonces poder llevar adelante obras sociales que se necesitan. Pero en Panamá la infraestructura, por ejemplo, ha estado detenida durante los últimos 10 años. Hay una deuda importante en materia de electricidad, en inversiones en comunicación y sobre todo en infraestructura, que se ha retrasado muchísimo. Y eso precisamente ha llevado a que la brecha social entre ricos y pobres se expanda. Me imagino, Guillermo, que cuando hablabas de esta clasificación te referías a Fitch, que le quitó, de hecho, o bajó en realidad la nota de inversión en el país. Y junto a esto también sabemos que hubo un cierre de una mina de cobre que causó bastante descontento también en la población, producto de lo que va a generar después en tema económico. ¿Cómo se puede analizar quizás la perspectiva económica en el nuevo gobierno en base a estos 2 escenarios que te acabo de comentar? El nuevo gobierno es un gobierno conservador, pero también un gobierno pro empresa privada, que va a buscar, evidentemente, que sea el inversor privado, tanto nacional como extranjero, el que genere empleo. Y ya lo dijo en su discurso José Raúl Mulino y lo había advertido en discursos previos en la campaña electoral. Es muy probable que lo vemos rodearse de personas muy orientadas hacia el sector económico y hacia el sector financiero y con mucha experiencia. Recordemos que José Raúl Mulino no solamente ha sido ministro de Seguridad, sino también fue canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores con el gobierno de Guillermo Endara, por lo cual tiene una relación excepcional tanto con Estados Unidos como otros países como China. Así que es una ventaja para el país. Lo que hay que ver es cómo lo administra y quiénes serán finalmente el grupo que lo va a rodear, que vaticino va a ser un grupo de gente muy experimentada.
Tú mencionabas justamente ahora su cargo como antiguo ministro de Relaciones Exteriores y su relación también, de hecho, fuera de las fronteras de Panamá. ¿Cómo crees tú que se llevará a cabo todo este tema en materia migratoria? ¿Cómo crees tú que quizás va a gobernar la presidencia en estos temas? Para la audiencia de France 24, Panamá es un país que por constitución no tiene un ejército. Tenemos un pequeño grupo que se llama el Servicio Nacional de Fronteras, mejor conocido como Senafrón, que es el que se encarga, una unidad militar que se encarga de custodiar las fronteras con Costa Rica y con Colombia, donde no hay una frontera con aduana ni con migración. Y en ese lugar, durante muchísimos años, fue refugio, la frontera entre Darién y Colombia fue refugio de grupos paramilitares y grupos guerrilleros. Cuando José Raúl Mulino fue ministro de Seguridad, logró liberar un amplio territorio del Darién de estos grupos que utilizaban como refugio para campamentos de temas médicos el Darién. Así que conoce muy bien la zona. Ha prometido que va a cerrar el tapón del Darién. Es un poco ambicioso porque es una frontera sumamente porosa, además de que tiene dos costas, Pacífico y Atlántico, que también van a requerir pues mucha tecnología para poder lograrlo, pero parece que sí está empeñado en que ese tema no siga siendo un tema regional. Y respecto del Canal de Panamá, me gustaría preguntarte por esta situación en particular, que sabemos que ha enfrentado algunos problemas debido también a la sequía y problemas ambientales, además de los problemas económicos. ¿Cuál es la situación actual en el Canal de Panamá y cómo podría este nuevo gobierno abordar esta problemática? Bueno, en este momento hay un impasse porque la autoridad del Canal de Panamá, que está protegida constitucionalmente, ha esperado que este gobierno, el gobierno de Laurentino Cortizo, dé los pasos para comenzar las obras de un trasvase de algunos de las fuentes pluviales más cercanas al Canal de Panamá que permitan aumentar la capacidad de movilización de buques a través de más agua, ya sea por el lago Bayano o por el río Indio, que está en la costa norte de la República de Panamá, y eso se ha quedado también postergado. Tengo la impresión de que este gobierno va a abordar este tema porque en ciernes hay un proyecto de una cuarta vía por el canal de Panamá en los próximos 20 años. Entonces se necesita que el canal esté operando adecuadamente y no como lo está haciendo ahora mismo, que ha sido afectado por el fenómeno del Niño, que está comenzando a pasar, pero que evidentemente es un fenómeno cíclico que no se puede dar el lujo Panamá de que lo vuelva a afectar. Exactamente, sabiendo además que es una gran fuente de ingreso económico para el país, ¿tú crees que es un problema que se puede solucionar a corto o mediano plazo dentro del gobierno actual? No, no. Es un problema que va a requerir una inversión de infraestructura importante, va a requerir hacer trasvase, que es un tema bastante de ingeniería, y además, posiblemente por la inversión haya que hacer algún tipo de consulta popular para preguntarle a la población si está dispuesta a financiar semejante obra de ingeniería. Eso va a pasar eventualmente, pero no debe ser óbice para que el gobierno pues mire solamente para el Canal de Panamá. Además hay un requerimiento de buena parte de la población política de pues reemplazar la Constitución de 1972, que es una constitución hecha para los militares y que fue modificada y que hace del presidente una persona con amplios poderes, incluso por encima de los órganos ejecutivo y judicial, legislativo y judicial. Entonces, esa puede ser también otro tema que va a tener que abordar el presidente en su primer año para lograr mantener el capital político que ya avisó, como hablamos al principio en el discurso, que va a llamar a los derrotados y a los líderes de los partidos políticos para tratar de armar un gobierno de unidad nacional ante la situación de debilidad que lleva Panamá en estos años.